Encéfalo, Unidad Didáctica de Anatomía Humana, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 2020. Partes del encéfalo. El encéfalo está contenido en el neurocráneo y está conformado debería ser, ¿verdad? Conformado por cerebro, cerebelo y tronco del encéfalo. Conformación del encéfalo. Al retirar la calvaria y la dura madre, a través de la delicada capa de aracnoide espía madre de la corteza cerebral, son visibles los giros, ¿sí? Circunvoluciones también, giros o circunvoluciones. Este es un giro. Surcos, aquí podemos observar los surcos, y las fisuras. La diferencia entre surco y fisura es que la fisura es más profunda que un surco. Mientras que las circunvoluciones y los surcos presentan muchas variaciones, las otras características del encéfalo, incluido su tamaño global, son muy constantes de un individuo a otro. El cerebro incluye los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo y los núcleos basales que no se observan en esta diapositiva, ¿verdad? Son profundos. Los hemisferios cerebrales separados por la hoz del cerebro se mete entre los hemisferios cerebrales dentro de la fisura longitudinal del cerebro. Fisura longitudinal del cerebro. Son las características dominantes del encéfalo. Los hemisferios y la fisura longitudinal. A efectos descriptivos, cada hemisferio cerebral se divide en 4 lóbulos, cada uno de ellos relacionado con los huesos suprayacentes, hueso frontal, hueso parietal, y entonces lóbulo frontal, lóbulo parietal, aquí está el occipital, lóbulo occipital, ¿verdad? Con los huesos suprayacentes con el mismo nombre, aunque sus límites respectivos no coinciden. En una vista superior, el cerebro queda dividido en cuartos. Aquí podemos dividir cuartos. ¿Quién los divide? La fisura media longitudinal y el surco central, que tiene una disposición coronal. El surco central separa los lóbulos frontales anteriormente y los lóbulos parietales posteriormente. En una vista lateral, estos lóbulos son superiores al surco central, que está aquí delimitado, punteado, surco central. Transverso, porque está en un plano transverso, por debajo del cual se halla el lóbulo temporal, lóbulo frontal, lóbulo parietal, y por debajo del surco lateral transverso, el lóbulo temporal. En una vista lateral, entonces aquí está la vista lateral, lóbulo frontal, lóbulo parietal, surco lateral transverso, lóbulo temporal. Los lóbulos occipitales situados posteriormente, están separados de los lóbulos parietales y temporales por el plano del surco parieto-occipital, visible solo en la cara medial, ¿sí? Sobre la cara medial del cerebro, en una hemisección del encéfalo. Entonces vamos a describir 3 caras en el cerebro. Una cara medial, una cara lateral y una cara inferior. A la cara lateral algunos le ponen superolateral por la orientación que presenta. Los puntos más anteriores de los lóbulos frontal y temporal que se proyectan anteriormente son los polos frontal y temporal, polo frontal y polo temporal. El punto más posterior del lóbulo occipital que se proyecta posteriormente, el polo occipital, en este punto de acá. Los hemisferios ocupan toda la cavidad supratentorial del cráneo. Esta línea blanca representa el tentorio del cerebelo. Y entonces, arriba del tentorio es el compartimiento o cavidad supratentorial. Y abajo, infratentorial. Y entonces, el lóbulo occipital ocupa el segmento o la porción supratentorial en esta región posterior. Los lóbulos frontales ocupan la fosa craneal anterior. Los lóbulos temporales ocupan las partes laterales. Esta es la parte lateral y esta es la parte lateral de la fosa craneal media. Y esta es la parte media de esta misma fosa. Y los lóbulos occipitales se extienden posteriormente sobre el tentorio
del cerebelo. El diencéfalo está compuesto por el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo y forma la porción central del encéfalo. Y entonces, el diencéfalo se encuentra, por decirlo de alguna forma, profundo a la corteza cerebral. Y entonces, esto que está aquí en azul representa al diencéfalo. El diencéfalo es embrionario. Di quiere decir dos y encéfalo, cerebro, ¿verdad? Entonces, el segundo cerebro. Al haber el desarrollo se comprende esta situación. Y entonces está compuesto por el tálamo. Cuando dice él aquí el tálamo, pensamos que solo tenemos un diencéfalo. Realmente son dos diencéfalos. Uno en el hemisferio derecho y otro en el hemisferio izquierdo. Por lo tanto, tenemos dos tálamos, no es solo uno. Y por supuesto que podemos decir que son dos hipotálamos. Lo que pasa es que son estructuras continuas, ¿verdad? Y forma la porción central del encéfalo. El tálamo, entonces, el tálamo, el epitálamo, el hipotálamo, esta parte es el subtálamo, pero él no la menciona. Entonces es la parte o la porción central del encéfalo. El mesencéfalo, la línea negra y lo azul delimitan el mesencéfalo. Es la porción rostral o cefálica, ¿verdad? Pero como estamos hablando de cabeza, decir cefálico acá quiere decir lo superior del tronco del encéfalo. Se sitúa en la unión de las fosas craneales, media y posterior. Los nervios 3 y 4, oculomotor y troclear, están asociados con él. Y entonces aquí podemos ver el tálamo izquierdo. Esta es una estructura que se llama el cuerpo calloso, que es una gran comisura blanca. Al decir comisura, es una estructura que une el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Y entonces observamos el tálamo, el mesencéfalo, la protuberancia, la médula oblongada, el cerebelo, el tentorio del cerebelo, el óvulo occipital, parte del parietal, el frontal. Toda la información que obtenemos de esta imagen. El puente es esta estructura que está aquí, la parte del tronco del encéfalo entre el mesencéfalo superiormente y la médula oblongada caudalmente o inferiormente, se sitúa en la porción anterior de la fosa craneal posterior. Y el nervio trigémino, el número 5 que está aquí, con su porción motora, el nervio trigémino, está asociado al puente del mesencéfalo, al puente. La médula oblongada es el tallo cerebral, por Dios santo. La médula oblongada es la porción más caudal del tronco del encéfalo, tronco o tallo del encéfalo. Se continúa con la médula espinal y se sitúa en la fosa craneal posterior. Los nervios 9, 10 y 12, el glosofaringio, el vago y el hipogloso, glosofaringio, vago e hipogloso, están asociados con la médula oblongada, que es esta estructura que está aquí. Mientras que los nervios 6, 7 y 8 se asocian con la unión entre el puente y la médula oblongada. Esto tiene nombre, el surco bulbo-pontino. Y este surco que está aquí también tiene nombre, surco ponto-peduncular. O sea, no hay nada fumado en anatomía. El nervio 6 es el abducens, el 7, 6 al abducens, 7 el facial con el nervio intermedio y el vestíbulo coclear, el número 8, ¿verdad? Y están asociados en esta unión del puente con la médula oblongada. El cerebelo es la gran masa encefálica que se sitúa posterior al puente y a la médula oblongada e inferior a la porción posterior del cerebro, el lóbulo occipital. Se encuentra bajo el tentorio del cerebelo en la fosa craneal posterior. ¿Sí? Esta sería la porción o el compartimiento infratentorial, supratentorial. Esta línea es el tentorio del cerebelo. Está situado, constituido por dos hemisferios laterales. La verdad es que esa es la conformación. Él dice que es constitución, pero la conformación son los hemisferios laterales, que están unidos en una estrecha porción media
el vermis. Y aquí podemos observar entonces los hemisferios cerebelosos, derecho e izquierdo, y el vermis. El vermis, verme, se les dice a las larvas o a los gusanos. Y entonces, como esto tiene un aspecto de gusano, realmente tiene aspecto de gusano, se llama el vermis, ¿verdad? No hay nada fumado, no hay nada fumado. El sistema ventricular del encéfalo. El sistema ventricular del encéfalo consta de dos ventrículos laterales. Dos ventrículos laterales. Son estas estructuras que tenemos acá. Y los ventrículos tercero y cuarto conectados, que están en la línea media. Son únicos porque están en la línea media, ¿verdad? Conectados por el acueducto mesencefálico. Se llama acueducto mesencefálico porque se encuentra entre los pedúnculos cerebrales y los tubérculos cuadrigéminos, que son las estructuras que que representan el mesencéfalo en nosotros. El líquido cerebroespinal o cerebroespinal o cefalorraquídeo, que es producido por los plexos coroideos de los ventrículos. Los plexos, cuando hablemos nosotros de estructuras coroideas, estamos hablando de vasos sanguíneos muy finos que están arremolinados, ¿verdad? Están un amasijo, dice Rubier. Y entonces ahí es donde se produce el líquido cerebroespinal. Y entonces que se encuentran los plexos coroideos en los 4 ventrículos, ¿verdad? O en las cavidades encefálicas y el espacio subaracnoideo. Aquí se encuentra el líquido en el espacio subaracnoideo y en las cavidades de los ventrículos, ¿verdad? Del encéfalo y la médula espinal. Ventrículos del encéfalo. Los ventrículos laterales, primero y segundo ventrículo, ¿sí? Primero y segundo ventrículo, derecho e izquierdo, son las mayores cavidades del sistema ventricular y ocupan grandes áreas de los hemisferios cerebrales. Ahí podemos observar todo el espacio que utilizan. Cada ventrículo lateral se abre en el tercer ventrículo. Ventrículo lateral se abre en el tercer ventrículo a través de un foramen interventricular. ¿Cómo se llama la estructura que comunica el ventrículo lateral con el tercer ventrículo? Foramen interventricular. El tercer ventrículo es una cavidad en forma de hendidura. Aquí está, este es el tercer ventrículo en este punto. Aquí están los ventrículos laterales, no se observan, pero ahí está, esa es su posición. Y entonces el tercer ventrículo entre las mitades derecha e izquierda del diencéfalo. Ahí está, son dos porciones del diencéfalo. Por lo tanto, tenemos 2 tálamos. No solo es uno, son 2. Se continúa posterior e inferiormente con el acueducto mesencefálico. Es esta estructura que tenemos aquí. Antes le llamaban el acueducto de Silvio, pero ahora se le llama mesencefálico porque está en relación con el mesencéfalo, ¿sí? Esta es la cara anterior y esta es la cara posterior del mesencéfalo, y en medio es el acueducto mesencefálico, que es un estrecho conducto en el mesencéfalo que conecta el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo en forma piramidal, parece la carpa de un circo, observen ustedes, que se sitúa en la porción posterior del puente y la médula oblongada. La mitad del cuarto ventrículo está en relación con el puente y la otra mitad, la mitad inferior, en relación con la médula oblongada. Se extiende inferior y posteriormente. Inferiormente se adelgaza en forma de estrecho conducto y se continúa en el interior de la médula espinal cervical como conducto central. En algunos libros aparece como epéndimo, porque está rodeado de células ependimarias embrionarias. El líquido cefalorraquídeo drena el cuarto ventrículo en el espacio subaracnoideo a través de una única abertura media y 2 aberturas laterales. Estas aberturas son las únicas a través de las cuales el líquido cefalorraquídeo que se encuentra en los 4 ventrículos sale al espacio subaracnoideo. Solo estas 2 estructuras, estas 2 aberturas, comunican con el espacio subaracnoideo. Si se bloquean, se acumula el líquido cefalorraquídeo y los ventrículos se distienden, se dilatan, se llenan de líquido. Y entonces eso comprime los hemisferios, el tejido cerebral, contra la pared de la calvaria, ¿verdad? Y produce
lo que nosotros le denominamos hidrocefalia. En cualquier lugar se puede obstruir. Aquí podemos ver entonces los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el acueducto mesencefálico y el cuarto ventrículo con sus aberturas. A este le llamaban el foramen de Monro, pero ahora le llamamos foramen interventricular. Tercer ventrículo, acueducto mesencefálico, cuarto ventrículo, y aquí tenemos el foramen de Luschka, que realmente son dos porque los forámenes laterales hay uno derecho y uno izquierdo, L de Luschka, L de lateral, y el foramen de Magendie es solo uno en la línea media, M de medio o de medial y Magendie de medial de M. Las cisternas subaracnoideas. Aunque no es exacto afirmar que el encéfalo flota en el líquido cefalorraquídeo, en realidad tiene unas uniones mínimas con el neurocráneo, muy pocas uniones con el neurocráneo. En ciertas áreas de la base del encéfalo, la aracnoides y la pía madre se hallan ampliamente separadas por las cisternas subaracnoideas. ¿De dónde viene la palabra cisterna? Cisterna o quiste o cisto quiere decir saco con líquido. Es una dilatación y entonces como se producen dilataciones en estos puntos, las cisternas subaracnoideas contienen líquido cefalorraquídeo y por estructuras de tejidos blandos que anclan el encéfalo, como las trabéculas aracnoideas. Acuérdense que aquí tenemos trabéculas aracnoideas, en algunos casos las raíces de los nervios craneales, y las cisternas suelen denominarse según las estructuras relacionadas con ellas. Miremos entonces. Las principales cisternas subaracnoideas intracraneales son la cisterna cerebelo-medular o cerebelo-vulvar, porque a la médula oblongada le llamaban bulbo raquídeo. Esta cisterna cerebelo-medular es la de mayor tamaño y está localizado entre el cerebelo y la médula oblongada. Y entonces es este espacio que se observa acá. Esta recibe el líquido de las aberturas del cuarto ventrículo. Está dividida en la cisterna cerebelo-medular posterior, que es la cisterna magna, y la cisterna cerebelo-medular lateral, que se encuentra hacia los lados. Hay una del lado derecho y una del lado izquierdo. Quiere decir entonces que esta cisterna cerebelo-medular posterior y las laterales forman la cisterna cerebelo-medular. Por eso es la de mayor tamaño, ¿verdad? Magna. La cisterna ponto-cerebelosa. Aquí está el puente, aquí está el cerebelo, y entonces está en relación con el puente y con el cerebelo, ¿verdad? Es un espacio ventral, está orientado hacia adelante. Eso quiere decir ventral, porque el vientre nosotros lo tenemos adelante. Al puente, ¿verdad? Es anterior al puente, que se continúa inferiormente con el espacio subaracnoideo de la médula espinal, ¿verdad? La cisterna interpeduncular. Aquí tenemos los pedúnculos cerebrales. Esta es la fosa interpeduncular. Y entonces también le llaman cisterna basal porque está en relación con la base del cerebro, ¿verdad? Del neurocráneo. Ubicada en la fosa interpeduncular entre los pedúnculos cerebrales derecho e izquierdo. Estas estructuras que ustedes ven aquí, que tienen aspecto de mama, se llaman los cuerpos mamilares. ¿Por qué? Porque tienen forma de mama. Y esto que se observa acá es el infundíbulo. Infundíbulo quiere decir embudo. El embudo está relacionado con el tercer ventrículo, ahí se mira la perforación. Pero también por medio de esta estructura, por el infundíbulo, está colgando la hipófisis, ¿verdad? La hipófisis, el infundíbulo y los cuerpos mamilares son las estructuras que forman el hipotálamo. Y entonces podemos ver acá los pedúnculos cerebrales, está aquí, las cisternas interpedunculares, ¿verdad? Ubicada en la fosa interpeduncular entre los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo. Y obviamente se relaciona el líquido, viaja hasta la cisterna pontocerebelosa.
y se continúa en el espacio subaracnoideo espinal. La cisterna quiasmática, este es la hipófisis, este es el cuerpo mamilar y esta es el infundíbulo, este es el tercer ventrículo. Esto tendría que ser imagínense ustedes ahí el tálamo derecho y el tálamo izquierdo fue el que quitamos. Este es el quiasma óptico y entonces la que está en relación con el quiasma óptico, ¿verdad? La cisterna quiasmática. Inferior y anterior al quiasma óptico. Quiasma quiere decir entrecruzamiento, ¿verdad? Lugar de cruce o de cruzación de los nervios ópticos. La cisterna cuadrigémina, cisterna de la vena cerebral magna, porque aquí podemos encontrar nosotros una porción de la vena cerebral magna, en este espacio que está aquí, está entre la porción posterior del cuerpo calloso, que es toda esta que está aquí, y la cara superior del cerebelo. Aquí está la cara superior del cerebelo. Y esto que están aquí son los tubérculos cuadrigéminos que se observan en la cara posterior del mesencéfalo. En la cara anterior los pedúnculos cerebrales y en la cara posterior los tubérculos cuadrigéminos, y de ahí es donde toman el nombre de cisterna cuadrigémina. Imagínense ustedes aquí en esta parte de acá el tentorio del cerebelo, ¿sí? Entonces el tentorio sería dura madre que está ocupando este espacio y entonces queda un ambiente superior y un ambiente inferior en todo alrededor del tallo, ¿verdad? Un ambiente. Y entonces esto origina la cisterna ambiens, localizada sobre la cara lateral del mesencéfalo. Se continúa posteriormente con la cisterna cuadrigémina, y no está ilustrado en nuestro libro. Muchas gracias. Primera parte.